Muy bien, gracias, Doménica. Y precisamente también poner en manifiesto esta última parte de su exposición acerca de la necesidad también de que el ecosistema de inversiones en el Perú apueste por estas iniciativas que no son iniciativas precisamente enfocadas únicamente en el impacto social, sino que también pueden ser caminos hacia la rentabilidad. Vamos a iniciar la tercera plenaria de esta jornada y de esta mañana alrededor del tema educación en línea, desafíos y oportunidades en un mundo digital, la misma que llega gracias a la colaboración de PROMPERÚ y SHIFT. Invitamos para moderar esta plenaria al señor Jaime Sotomayor, director ejecutivo de SHIFT, una comunidad de empresas que mediante la colaboración buscan mejorar dramáticamente las condiciones para innovar en el Perú. Conductor del podcast Innovación sin Barreras, donde entrevista a emprendedores, inversionistas e innovadores para conocer el futuro de la tecnología. Además, es escritor del blog Darwin Digital en Semana Económica, revista para ejecutivos líderes en el Perú. Él moderará este espacio. Jaime, bienvenido. Además, se suman al panel la señora Estrella Aco, magíster en alta dirección de empresas y especialización en innovación turística y sostenible, community leader de Techstars, cuenta con más de 16 años de experiencia en el sector turismo y desde el 2018 lidera programas de capacitación y asistencia técnica para mejorar la competitividad turística de los destinos y empresas a nivel nacional en PROMPERÚ. ¿Qué tal? Bienvenida de nuevo, Estrella. Finalmente, se suma Cristina Elías, quien desde el 2010 se dedica a la gestión, operación y creación de empresas en diferentes rubros. Es hoy CEO de Colectivo 23, la EdTech, que busca acortar la brecha digital en Latinoamérica en este sector, el de la educación. Los dejo entonces con Jaime Sotomayor para iniciar esta plenaria sobre desafíos y oportunidades en un mundo digital para la educación en línea. Adelante. Muchas gracias por la presentación y por darnos este espacio para poder tratar este tan interesante tema. Como mencionan, el día de hoy vamos a hablar sobre educación en línea, desafíos y oportunidades en el mundo digital. Como mencionaron, soy Jaime Sotomayor, director ejecutivo de SHIFT, una asociación de innovación compuesta por 19 empresas que tenemos como objetivo ayudar a fomentar la innovación tanto entre los socios como también hacia la sociedad. Entonces, muchas gracias nuevamente por darnos la oportunidad de cumplir ese rol. Antes de comenzar, quiero resumir un poco el contexto de la educación en línea. Hace 5 años se hablaba de este tema básicamente cuando se trataba de maestrías internacionales o certificaciones que nos daban en países de afuera. Post pandemia, la figura cambia. La educación en línea se ha convertido en un constante en nuestro entorno actual. La tecnología emergente, las expectativas de los estudiantes y las necesidades de los mercados actuales están evolucionando a un ritmo sin precedente. Para sobrevivir y prosperar, es esencial que nuestras instituciones y programas estén preparados para abrazar el cambio y aprovecharlo como una ventaja competitiva. Junto a nuestros panelistas, hablaremos de esto, de cómo vienen facilitando la educación en línea en 2 sectores distintos. Para esto, quiero presentarles y darles la bienvenida. Estrella Aco, de la Oficina de Promoción del Turismo y las Exportaciones del Perú, PROMPERÚ, quien lidera las capacitaciones y asistencias técnicas a las MIPYMES turísticas a nivel nacional. Bienvenida, Estrella. Gracias, Jaime. También nos acompaña Cristina Elías, CEO de Colectivo 23, una escuela online de Grupo Intercorp que ofrece aprendizaje en vivo para desarrollar habilidades de la nueva era digital en toda Latinoamérica. Bienvenida, Cristina. Gracias, Jaime. Bueno, iniciemos. Y me gustaría comenzar por hacer una pregunta que va a ir para ambas. Y es, ¿cómo ha influido la pandemia en la transición hacia la educación y capacitación en línea en sus respectivos campos? Y arrancamos contigo, Estrella. Buenos días con todos. PROMPERÚ venía realizando capacitaciones antes de la pandemia, complementando el trabajo que venía haciendo Mincetur y Senfotur, y focalizamos a las empresas peruanas, las MIPYMES turísticas. Nosotros, de hecho, teníamos diferentes cursos, digamos, sueltos, y en el 2019 ya teníamos un primer piloto con videos tutoriales y capacitaciones virtuales,
pero que no tuvieron mucha acogida. Luego, parte de este aprendizaje, empezamos a desarrollar el programa comercial, que era una propuesta ambiciosa, porque era un conjunto de cursos, con una malla curricular de 19 cursos enfocados a alojamientos y agencias de viaje, y que de hecho se lanzó en febrero del 2020, fue el primer curso presencial que tuvimos, y luego vino en marzo la pandemia. Entonces tuvimos que reconfigurar todo, rediseñar y pasar este programa a digitalizarlo y reconfigurarlo a formato virtual. En tiempo récord, en 3 meses, tuvimos que crear el aula virtual de turismo. Entonces, yo creo que la pandemia ayudó a acelerar este proceso de digitalización que ya teníamos mapeado y que también para nuestros beneficiarios que al inicio eran un poco reacios y como les comentaba en el 2019 no consumían tanto y preferían la capacitación presencial, así era de un día completo, 2 días o 3 días en sus regiones, tengo que capacitarme porque veían que de hecho el sector turismo fue uno de los sectores más afectados por el COVID. Entonces era una necesidad de sobrevivir, o sea, justo Doménica dijo, no nos gusta tanto a los peruanos aprender, educarnos, pero acá era, si quieres seguir en el sector turismo no te queda otra más que cómo te adaptas, o sea, cómo ha cambiado el perfil del consumidor y no había forma de juntarnos en un lugar para aprender ello, ¿no? Entonces fue clave la pandemia para generar ese proceso y también para diversificar nuestros servicios, porque nosotros, adicional a este programa que era ícono para ese año y que íbamos enfocados todos nuestros esfuerzos, habían otros actores que también querían capacitarse y no cumplían con los requisitos para poder participar en este programa. Entonces el aula virtual de turismo también cobra importancia porque empieza a desarrollar otros productos de alcance mayor, más masivos que pudieran también atender esa necesidad de educarse, ¿no? Entonces, actualmente la plataforma El Aula Virtual de Turismo, y que los invitamos también a unirse, cuenta con más de 50 contenidos educativos y con 12.000 usuarios a nivel nacional. Y el programa comercial tenemos 285 empresas MIPYMES de todo el país. Súper. De hecho, es interesante cómo los cambios siempre se están dando, pero toma a veces ese empujón, bastante empujón que fue la pandemia, para dar ese salto a la educación. En tu caso, Cristina, ¿cómo impactó la pandemia? Creo que muy alineada con lo que Estrella acaba de decir, creo que impactó en 2 maneras. Voy a hacer un pequeño sondeo ahorita. Quiero que levanten la mano si es que antes de la pandemia han llevado un curso online. ¿Ya? Vamos a ver si mi sondeo funciona. ¿Ya? Okay, más o menos como el 50%. Quiero que me levanten la mano si es que después de la pandemia han llevado 1 o más cursos online. Ya, todos creo que han levantado la mano. Espero que nadie no esté estudiando de alguna manera ahorita. Efectivamente, una de las cosas que sucedió con la pandemia es que había un prejuicio que la educación online era malo, no era tan bueno. Oye, quiero ver a mi profesor, quiero casi que tocar a mi profesor, quiero conocer a las personas en el aula. Y estoy hablando ahorita, ojo, sobre educación ejecutiva, ya que es del mundo donde Colectivo 23 opera. Entonces, lo primero que pasó con la pandemia es que las personas desmitificaron que pueden realmente aprender online. Y hay muy buenas escuelas que están haciendo educación online de muy buena manera y que está realmente impulsando a que más gente pueda aprender de cualquier lado. Lo segundo que sucedió es que en todas las industrias, turismo, retail, banca, en verdad todas las industrias que antes estaban hablando transformación digital, ay qué bonito, vamos a hacer nuestro design thinking, vamos a tener nuestra área de innovación. Sucede la pandemia y todas estas industrias tienen que rápidamente transformarse digitalmente si querían o no. Porque ya sea que tenían que ofrecer sus servicios y productos a través de canales digitales o tenían que digitalizar sus servicios y productos. Los gimnasios pasaron de tener gimnasios a tener contenido online para que tú les pagues una suscripción y hagas tu ejercicio desde tu casa. Entonces, lo segundo que a mí me pasó es que yo antes tenía que convencerle a las personas aprenden habilidades digitales. La transformación digital ya empezó, tienen que invertir en aprender estas cosas. La pandemia lo que hizo es que las personas ya no necesitan estar convencidas. De hecho, hoy en día, más
O sea, me pasa más que conozco a personas, trabajan en marketing, en finanzas, en áreas que quizás han sido más tradicionales y me dicen, Cristina, estoy nervioso, estoy nerviosa porque sé que no tengo las habilidades que necesito para todas estas transformaciones que estamos viviendo. Doménica acaba de hablar de la inteligencia artificial. Eso es una ola que nos va a agarrar y nos va a revolcar a todos en los próximos 12 meses. Y no vamos a ver, bueno, nos vamos a parar en 12 meses y decir qué acaba de pasar, ¿no? Entonces, yo creo que son las dos cosas, ¿no? Las personas se convencieron de que pueden aprender online y perdieron este sesgo de que la educación online no es buena o no puede ser buena. Y lo segundo es, en mi caso, que yo enseño habilidades digitales, ya no tengo que convencer a las personas que tienen que aprender, ya sea conmigo o de otro lado, ¿no? Entonces, creo que fue eso. Totalmente, y es algo que es súper cierto, es que la tecnología o la adopción tecnológica, el factor que limita la adopción es muy la mente, la persona misma y los sesgos que puede tener. Vemos claramente la tendencia de educación online, cómo va creciendo y cómo la pandemia lo dispara, pero es una tendencia que ya se estaba dando. Y eso mismo lo fuimos viendo también con otros mitos. Oye, puedo trabajar remoto, puedo tener equipos y trabajar remoto, no tengo que viajar a otro país para tener una reunión de trabajo de coordinación. Entonces se van rompiendo mitos que en otras partes del mundo, otras organizaciones lo venían haciendo por mucho tiempo. De hecho, trabajé en IBM en el 2010. La mitad de las personas con las que yo trabajaba trabajan remoto. Entonces, a veces toma un poquito salir de Ahí tu puedo zona de agregar confort. una cosa. Algo que me ha pasado este año es que tengo muchos clientes grandes que me han dicho, Cristina, ¿podemos hacer este curso presencial? Porque Colectivo, sus inicios, antes del 2020, tenía cursos presenciales. Y yo les decía, ¿para qué lo vas a hacer presencial? Es más caro y la gente no quiere ir a la oficina a aprender. O sea, que los vas a llevar a que aprenden data sentados en una silla cuando podrían tranquilamente levantarse en pijama y aprender desde su casa. No, Cristina, tiene que ser presencial. Empezamos a hacer este año ciertos cursos presenciales. ¿Qué creen que pasó? Los NPS empezaron a caer, las tasas de la gente que no asistía empezaron a crecer. En verdad, las personas para cierta educación prefieren el online. Es más fácil. Yo hice mi maestría online, es la ejecutiva donde tienes esa combinación y la verdad que creo que lo prefiero sobre cualquier otro tipo de educación que he recibido en el pasado. Continuemos. Pues no podemos quedar acá horas. Estrella, contigo. ¿Cómo se están adaptando a las necesidades cambiantes de las empresas de turismo y alojamiento en Perú en términos de capacitación y desarrollo de habilidades? Es un proceso de mejora continua, o sea, de estar en comunicación constante con los beneficiarios, adaptarse a los cambios. Yo recuerdo que el primer año, de repente, el formulario para el programa Express, que era otro programa masivo, de repente en día y medio teníamos 1.200 inscripciones. O sea, de hecho, hemos tenido webinars donde sobrepasamos los 1.000 usuarios que ya no podían acceder a la CELA y era como, ¿qué hacemos? O sea, hay gente que quiere capacitarse porque todo estaba cerrado, entonces nadie viajaba, entonces la gente tenía mayor disponibilidad de tiempo, pero luego, conforme ya avanzaron las vacunas, ya había el tema, no, el tema de las restricciones del distanciamiento social, se fue reactivando el turismo y es algo positivo para nuestro sector. Entonces, nosotros que nos enfocábamos a los dueños de empresas ya tenían menos tiempo, pero igual era importante capacitarse. Entonces, al inicio, los 2 primeros años que hemos tenido un fuerte de capacitaciones sincrónicas en vivo, luego hemos ido pasando a la sincrónico y que también a veces era un cambio de paradigma, ¿no? Porque a veces te decían internamente la institución, otros actores, no, pero el empresario va a querer escuchar al profesor y hacerle la pregunta en ese momento, no le va a interesar eso de verlo y luego es, oye, o sea, le damos la vuelta y le decimos, ya tú te puedes educar cuando tengas tiempo, o sea, ya no hay excusas, es 24/7, tanto en el programa comercial que son, imagínense, tras 3 años recién, a fines del año pasado hemos tenido un primer grupo de beneficiarios que culminó este programa y a inicios de este año también un segundo grupo que han hecho cerca de 280, 300 horas de capacitación con nosotros y ha sido virtual, ¿no? Entonces son esos empresarios que hemos capacitado y que hemos hecho ajustes también a la malla, a ver, este curso funcionó, este no, este lo fusionamos con este otro y eso es vital. Y otro de los paradigmas, ¿no? La educación asíncrona y síncrona.
y estábamos tan acostumbrados a que tenemos que estar en un salón, por más que sea virtual, hacerlo en vivo, cuando en verdad en la combinación de ambas es donde encuentras el mayor potencial. Bueno, Cristina, pasamos contigo. ¿Qué están, y esto es una pregunta bien combinada, ahí va. ¿Qué demandan actualmente las empresas sobre el talento humano? ¿Cómo ha variado esto en los últimos 5 años? ¿Qué han hecho ustedes para cubrir esa brecha? A ver, ahorita estamos en un mercado laboral un poco especial, ¿ya? Desde mediados del año pasado, y esto va más allá que Perú, es algo que empezó más que nada en Estados Unidos y ya está en Europa y está comenzando a caer a Latinoamérica. Como saben, estamos entrando a una recesión. Entonces, hoy el mercado laboral está bien movido, ¿no? Hay muchas empresas y ha pasado más en el extranjero, pero yo sí creo que va a empezar a pasar en Latinoamérica. Hay muchas empresas que están empezando a hacer reestructuraciones, etc. Entonces, esta respuesta es una respuesta de hoy, lo que estoy viendo en el mercado. Y algo que está sucediendo hoy en el mercado es que cuando yo hablo con las grandes empresas, estoy hablando de empresas que tienen miles de trabajadores, y les pregunto, hoy, ¿a quiénes están contratando? Me responden, hoy casi no estamos contratando, o sea, hay muy pocas contrataciones justamente por estos movimientos económicos. Pero 2, si es que estamos contratando, son los puestos de programación y de data. Ahí sí son los equipos que ahorita estamos apostando y estamos buscando estos talentos. Y lo otro es que también, justamente ha venido desde la pandemia, pero también tiene que ver con la competitividad y las eficiencias de las empresas. Las empresas se están dando cuenta que al incorporar tecnología como core de su negocio, simplemente son más competitivos, son más eficientes, pueden escalar, etc. Entonces también están buscando que en general sus colaboradores se vuelvan más digitales. ¿Eso qué significa? No tienes que ser un científico de datos y no tienes que ser un programador. Si tú estás trabajando en finanzas, en marketing, en logística, tienes que comenzar a tener habilidades digitales porque tu área, la forma que trabajan, incluso las personas que se van a incorporar a esa área, van a ser cada vez más tecnológicas. Entonces, las empresas un poco hoy están buscando eso. O sea, los puestos hoy que se están contratando, programación y data, pero a la misma vez las empresas necesitan que el resto de su plana se capacite en lo digital. Y mirando hacia el futuro, y esto es mi perspectiva, porque nadie realmente sabe lo que va a pasar, yo creo que saliendo de esta recesión va a haber muy alta demanda. O sea, si hoy los puestos que están casi como con chaleco antibalas son las tecnológicas y las de datos, yo creo que saliendo de esta recesión eso simplemente se va a potenciar. Y que todas las personas que trabajan en empresas van a tener que, de cierta manera, capacitarse en estas habilidades digitales. Y yo creo que recién esta ola está comenzando a empezar. ¿Qué hacemos nosotros como Colectivo 23? Colectivo 23 no está enfocado en las carreras técnicas, ¿sí? Yo tomé una apuesta hace muchos años porque yo creo que hay muy buenos bootcamps. Talently es uno de ellos, Doménica enseñó muchos. Hoy hay muy buenas escuelas si tú quieres completamente cambiar tu carrera y volverte científico de datos, programador. Hay buena oferta de donde lo puedes hacer. Incluso escuelas que son bastante accesibles porque incluso tú recién pagas el programa al encontrar trabajo, etc. Lo que hace Colectivo 23 y la manera que nosotros hemos abordado esta problemática es que nos enfocamos en el resto. El que no se va a recapacitar a volverse un programador o un científico de datos o lo que sea, ¿no? que son carreras más tecnológicas. Es el resto de la organización. Entonces, en Colectivo 23 tenemos programas para todo el resto de la organización para ayudarlos a digitalizarse y tener justamente esa confianza digital para que puedan, 1, trabajar con estos técnicos o estos perfiles más técnicos y 2, poder también liderar equipos, proyectos, productos, servicios, etcétera, digitales, ¿no? Que hoy es lo que las empresas necesitan. Súper, súper, porque en verdad cada vez los requisitos van aumentando para los diferentes puestos. Hay una frase que me gusta bastante que es, la historia no se repite, sino rima. Y es que realmente, si miramos décadas atrás, cuando uno aplicaba un trabajo, no necesariamente saber el suite de Office era un requerimiento,
Pero hoy día, si postulas a cualquier trabajo y no sabes usar Word, Excel, no vas a conseguir el trabajo, por más básico que sea. Yo creo que eso va a pasar muy similar con otros tipos de herramientas y inteligencia artificial va a ser ese requisito, ¿no? ¿Nunca usó ChatGPT? ¿No sabes cómo funciona? Ese quizá va a ser ese equivalente Office. Bueno, vamos a hacer una pregunta nuevamente para ambas. Esta vez vamos a arrancar contigo, Cristina. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan al enseñar o capacitar en un entorno en línea y cómo lo han estado abordando? Creo que el principal viene justamente de lo que estaban hablando anteriormente, de lo síncrono y asíncrono, y es que es bien difícil retener a estudiantes online. Es difícil. Quiero que alguien en la audiencia me diga qué creen que es el porcentaje de término de cursos 100% asíncronos en promedio. ¿Ya? Esto es un dato promedio agarrando todas las edX, Coursera, Udemy, etcétera, que terminan el curso. ¿Qué porcentaje creen que es? 5%, efectivamente. 5%, el 5% de las personas que se inscriben en un curso 100% asíncrono lo termina, en promedio. ¿Qué porcentaje creen que lo empiezan? Que empiece el curso. ¿Alguien ¿Quieres otro número? ¿Nadie? ¿90? 35 ya está muy bajo. 50%. El 50% empieza y el 5% termina. Entonces, ¿Influye si es pagado o gratuito? En promedio. Estos Coursera, Udemy, las grandes son sus promedios. Entonces, cuando hablamos de educación online, lo difícil es la retención. Piénsenlo ustedes, ¿cuántas veces han empezado un video y no lo terminan? Entonces, la forma que uno diseña educación online tiene que ser para educación online y tiene que estar pensando en cómo generar esa captación del estudiante de inicio a fin. Y hay otra cosa que acá, que no sé si Estrella te pasa a ti, pero es algo que yo siempre lo doy vueltas, que es que yo estoy hablando de educación para adultos. Cuando nosotros somos chicos, y no me gusta mi profesor de matemáticas, y mi profesor de matemáticas es súper aburrido o aburrida, y yo voy donde mis papás y me quejo, por lo menos mis papás me decían, igual te tienes que sacar buena nota. Tipo, sorry, no tienes salida, no tienes que aprender. Cuando eres adulto, ya te has graduado, ya estás trabajando y has pagado por un curso, ya te quejas, oye, esto está aburridísimo. No, ¿sabes qué? No lo voy a hacer. Entonces, los cursos online, la educación en línea, comienza a competir con, por ejemplo, Netflix, con salir a comer con tu familia. Entonces, si un curso está mal hecho, si un curso no te genera esa captación, ¿no? Más allá de la educación, la parte educativa, pedagógica, si es que no te capta, pierdes a la persona rápidamente y por eso vemos las tasas que les acabo de decir, el 5%, el 50%. Entonces, para mí ha sido lo más difícil, el retención de los estudiantes, y nosotros en Colectivo nos enfocamos mucho en la metodología de aprendizaje justamente por eso. En Colectivo 23, el 95% de las personas que empiezan un curso lo terminan. Creo que el pago definitivamente tiene que ver con eso. Nuestros tickets son medios altos, entonces obviamente hay más como inversión de por medio, pero efectivamente para mí retención, captación es lo más difícil en educación online. En tu caso, Estrella, ¿cuáles han sido los principales desafíos que has enfrentado? Ven la línea primero de la generación, ¿no? O sea, el público que tenemos en el caso de PromPerú para las capacitaciones son principalmente MIPYMES, son empresas familiares, el promedio de edad de nuestros beneficiarios son de 50 años, porque en este programa, por ejemplo, que les mencioné, el programa comercial, se enfoca en los tomadores de decisiones, no en el personal de contacto como la counter, el mesero o el cocinero, ¿no? Entonces, es gente que de repente no está tan familiarizada con un entorno digital. Entonces ahí, por ejemplo, algo clave que surgió en el equipo de la necesidad del primer año fue de la figura del tutor, que era la persona que acompañaba y era como inspirado en el colegio, o sea, en primaria o en nido, que tienes el tutor de ¿por qué no has hecho tu tarea? ¿Por qué no viniste? ¿Por qué llegaste tarde? O sea, literal teníamos un tutor y desde cosas que de repente hacíamos hasta videollamadas para decir cómo entrar al Zoom. Porque era, oye, ¿por qué no accedo? No, es que tienes que hacer ese botón azul, de repente. Y en ese pilar de los tutores y que realmente ocupaba la mayor parte de nuestro equipo, de los chicos, entonces que hacía una transición
Y luego también ha sido clave el tema de incentivos, también como ha mencionado un poco Cristina, ¿no? O sea, nosotros al ser una institución pública, al inicio de este programa, cuando era en formato presencial, se cobraba. Pero luego vino la pandemia y no le podías cobrar a una empresa que ha sido afectada por el COVID, ¿no? O sea, hemos sido los sectores más afectados, entonces se decidió y se exoneró del pago. Entonces, de hecho, a enero de este año, solo 19 empresas habían culminado los cursos. Decimos, ¿qué hacemos? Es un fracaso, 3 años. Entonces nos dimos cuenta de qué pasa si más desde la mirada punitiva no, sino de cómo algo positivo te puede motivar. Entonces también nos dimos cuenta de generar como espacios híbridos, ¿no? O sea que también hay una necesidad presencial y veíamos que un motivador para ellos, un sueño era poder participar en una feria internacional, pero que no necesariamente, como está en ese momento, estaban preparados para ir a vender, pero sí era la oportunidad de hacer un viaje de estudios y conocer cómo van las empresas, y no solo de Perú, sino de otros países, porque a veces pensamos de que yo compito, si soy de Cusco, yo compito con el de costado, y no, o sea, si vas a una feria y tu oferta es cultural, vas a competir con México, con Italia, si eres naturaleza con Brasil, con Costa Rica, entonces las inscripciones eran, se permitió una preinscripción de aquellas empresas que aún no habían culminado, dependiendo, le poníamos una fecha límite y podían todavía participar en esa actividad. Y de hecho los que se inscribieron, y eso que ellos tenían que pagar sus viáticos y pasajes, o sea, no era algo que PROMPERÚ cubría eso, y de los 20 la mitad no había culminado cursos. Y ahí se volvió como si fuera un maratón de Netflix, como mencionaba Cristina también, de que lo terminaron en tiempo récord 2 o 3 cursos en 2 semanas. Y haciéndolo en modo asincrónico, entonces también en la institución rompió el paradigma de que no funcione el asincrónico. Entonces también, de hecho, ayer ha sido un momento significativo para todo el equipo porque hemos hecho un segundo meetup. Hemos hecho también a inicios de junio uno en Cusco, de generar esos espacios presenciales, ¿no? O sea, de no solo todo virtual, sino a veces también, dependiendo del beneficiario, eso de conectar, de conocerte. O sea, eran muchas, tú eres Estrellaco, tú eres Carlos Cusi Ramos, tú eres Liz Osores. Nos mencionaban y era que a veces eres la fotito que pones en el Zoom o en el WhatsApp cuando te estás comunicando. Entonces también es ver ese mix, de repente no pasar todo virtual, sino ver, pero siempre la mirada de qué es de valor para el beneficiario. Totalmente, porque creo que al final del día, cuando queremos estudiar algo es porque hay un incentivo detrás. Entonces hay que tener muy clara esa alineación. A ver, Estrella, hablemos ya ahora del futuro, de lo que se viene. ¿Cómo ves que va a influir la educación en línea en la promoción del turismo en Perú? Creo que es vital y de hecho por eso PROMPERÚ sigue apostando y es un pilar clave de la mano de su labor principal, que es la promoción, porque ¿de qué sirve hacer una campaña gigante, ya sea a nivel nacional con ¿Y tú qué planes? O a nivel internacional, si finalmente cuando el turista contacta a una empresa para que le cotice el tour o la reserva hotelera, no le responde? Entonces no sé concretamente, de repente voy, y yo me acuerdo en algunos momentos, hace ya antes de la pandemia, con agencias de viaje brasileras, y me decían, es que es más fácil vender Caribe, porque Caribe es all inclusive, entonces no es complicado, es de frente, ya ves, y ya está. Entonces, ¿cómo haces para reducir esa brecha? Entonces, por eso es clave seguir capacitando a los empresarios turísticos. Y no solo a los peruanos, sino también la educación en línea te permite actualizar a las agencias de viaje en el exterior, para que sepan cómo vender Perú. O sea, como este ejemplo que les decía de las agencias brasileñas que me decían es difícil. Entonces, oye, pero hay un valor agregado y de repente hay un nuevo producto. Ahorita por Transformes, por ejemplo, también estamos vendiendo Cusco y Tarapoto y hay estos atractivos que anteriormente de repente no eran tan demandados y ahora sí. Entonces es una labor constante y que nos permite también no solo generar ingresos a nuestras empresas, sino también diversificar la oferta turística que tenemos como país. ¿Está bien? Me gusta que tengan esa claridad de hacia dónde tienen que apuntar. Y bueno, vamos a cerrar con una última pregunta para ti, Cristina. Y hemos armado la más difícil que podíamos hacer, teniendo aquí tanto el sector público y privado. ¿Cómo consideras que puede mejorar la colaboración entre en el sector educativo y el sector público-privado para asegurar que los estudiantes y profesionales estén preparados para las demandas del mercado laboral? Le dije a Jaime que hacer una pregunta bien complicada. Básicamente porque no soy experta en el sector público.
y a veces es difícil responder cuando uno no conoce algo bien. Así que voy a hablar desde mi conocimiento. El Perú es un país que tiene mucho potencial, ¿ya? El talento peruano, yo desde el año pasado estoy muy enfocada en Colectivo 23 de internacionalizar. Tengo personas ahora en México, en Colombia, Argentina, tengo estudiantes, es más, tengo hoy más estudiantes fuera de Perú que en Perú. Y una de las cosas que ha sido alucinante en mi propio viaje a internacionalizar una empresa es darme cuenta lo increíble que es el talento peruano. El peruano, la peruana es chamba, ¿ya? Es una persona que, o sea, realmente la ética hacia el trabajo es alucinante y supera muchas culturas latinoamericanas, ¿ya? Entonces, yo cuando veo al Perú, digo, tenemos demasiado potencial. Tenemos talento peruano muy chamba y también tenemos una población que está en subempleo o incluso que está en desempleo. Y yo siempre sueño de cómo hacemos que el Perú realmente pueda ser un hub tecnológico para Latinoamérica y para el exterior. Porque si tenemos el talento, ¿no? ¿Cómo los formamos? ¿Cómo tenemos incentivos con universidades, pero no solamente universidades, con bootcamps? A veces siempre pensamos que la educación tiene que ser la formarla, que está regulada. Hoy en día, con un muy buen programa de 6 meses, tú le puedes cambiar completamente la vida a una persona. Eso es lo que el laboratorio viene haciendo hace, 10 años, con mujeres. Entonces, y hoy no solamente son programadores, necesitamos científicos de datos, etc. Pero esto solamente va a suceder, y esto lo tengo súper claro, si es que hay una colaboración con el sector público. Hay un programa que a mí me encanta en Colombia, que se llama Ruta N, no sé si alguien lo conoce, es en Medellín, y justo el otro día estaba hablando con una de las organizadoras de Ruta N de sus inicios, de hace como 10 años, y me contó un poco cómo empezó. Y una de las primeras cosas que hizo Ruta N es que fue a HP, la empresa Hewlett Packard, esto hace 10 años, y les dijo, mira, te vamos a poner todos los incentivos, esto es la municipalidad, me parece, o la alcaldía de Medellín, te vamos a poner todos los incentivos, HP, para que ustedes pongan acá en Medellín un headquarters, un centro de trabajo, porque queremos que Medellín sea una ciudad de tecnología, de innovación. ¿Sabes lo que dijo HP? Bacán, pero tráeme 1000 personas que puedo contratar. Porque si no tengo 1000 personas que puedo contratar con estas capacidades, o sea, lo que voy a terminar que hacer es volar a gente para que vivan en Medellín y, en fin, hay un montón de costos ahí sobre costos laborales que se generan, ¿no? Entonces, y así es un poco como empezó Ruta N. Ruta N se dio cuenta, oye, esto empieza por comenzar a capacitar a personas, ¿no? Si nosotros queremos inversión de grandes empresas tecnológicas, tenemos que tener gran talento tecnológico en el país. Y yo creo que en el Perú podemos soñar súper en grande. Como les dije, mi perfil de peruana es un poco raro. Yo me nacionalicé como peruana recién en el 2018, creo. Yo nací en Estados Unidos. Entonces, a veces me siento como estoy todavía descubriendo el Perú, ¿no? Y les digo en serio, en este proceso de internacionalizar la empresa, me he quedado asombrada la ética laboral que tenemos nosotros los peruanos. Y yo creo que hay que capitalizar en eso, yo creo que hay un potencial muy grande. Sabemos que hay necesidad de talento tecnológico, pero ¿cómo incentivamos eso desde el sector público? Y cómo soñamos en grande, y digamos a las grandes empresas tecnológicas, vengan acá a Perú, ¿no? Vengan a Lima, vengan a Arequipa, vengan a Cusco, porque nosotros te vamos a poner esos miles de trabajadores que ustedes necesitan. Y todo eso parte por la educación. Entonces, cómo estamos trabajando con universidades, cómo estamos trabajando con bootcamps y cómo estamos formando a los miles de peruanos y peruanas que están en subempleo o que están en desempleo. Así que eso es. Increíble. De hecho, concuerdo mucho con el tema de Ruta N. Es un gran referente para mostrar de que sí se puede hacer en Latinoamérica. Porque a veces siempre ponemos esa traba de, ay, bueno, lo que sucedió en Estados Unidos, Europa, eso no necesariamente se aplica acá. Oye, Ruta N hizo algo increíble y ahora hay que tomar eso como ejemplo. Y no es nuevo. Es verdad que ya tiene bastante tiempo y los resultados son evidentes. Pero ahí solamente para recalcar, sector público y privado tienen que trabajar de la mano.
eso es lo que ha permitido que lugares como hubs de innovación tipo Silicon Valley o Israel sean lo que son, la combinación de ambas partes. Bueno, nada, no quiero extenderlo mucho, más bien con eso estamos dando por cerrado este panel. Quiero agradecer nuevamente a Estrella y a Cristina por compartir sus aprendizajes y todas esas enseñanzas sobre cómo nos adaptamos al cambio en la educación y la capacitación en línea. Quiero dar algunos quizás resúmenes de lo conversado en esta sesión. Claramente la pandemia nos ayudó a desmitificar que la educación en línea funciona y convencer a más usuarios a poder probarlo, especialmente porque demuestra que si no lo usamos va a ser más difícil competir y sobrevivir en estas circunstancias que nos enfrentamos. De ahí también que en la industria en general necesita más talento digital, eso está clarísimo. Lo interesante es que no necesariamente tiene que ser talento técnico, se necesita, pero no solamente está ahí, sino que necesitamos expandirlo aún más. Además, el uso de herramientas es crítico, herramientas digitales, y fomentarlo para que lo utilicen más profesionales. Una de las cosas interesantes era el hecho de acompañarlo con tutores, aumenta las probabilidades de adopción. Luego, algo que quizás intuíamos, pero la data lo dice, es que la edad influye, ¿no? Entonces tenemos que tener esa consideración a la hora de abordar las capacitaciones, ¿no? Y finalmente, algo que alienta a todos, a nosotros, es que tenemos un país con gran potencial, su talento, y deberíamos empezar a aprovecharlo. Y qué mejor a través de estas alianzas públicas y privadas para poder desarrollar más talento digital y tecnológico. Pues nada, desde ya, desde Shift, les extendemos la oportunidad de colaborar con todos ustedes. Como les comentábamos, somos una asociación que tiene 19 corporaciones y que están siempre buscando cómo aportar al sector público. Quizás no lo estamos diciendo por todos lados en redes, pero si nos tocan la puerta estamos más de ansiosos de poder ayudar. Entonces, sin más, bueno, y aparte de Shift, ojo que también hay más entidades, ¿no? Está la mezcladora de UTEC, está PECAP, la Asociación de Venture Capital y Capital Semilla. El sector privado ha ido formando asociaciones que quieren colaborar con el sector público. Bueno, nuevamente, muchas gracias por su tiempo, gracias a ustedes por ser panelistas y que sigan disfrutando de este gran evento. Hasta luego.